Pedro Salinas escribió solo 2 libros de relatos, ya que su renombre como una de las figuras clave de las letras españolas lo obtuvo por su obra lírica. Muerto en Boston en 1951, donde enseñó literatura desde su exilio en 1938, Salinas nos invita hoy a explorar su universo narrativo. Pasó 2 horas leyendo. Junto a él, en el asiento, estaba cerrado el libro. Un libro de letra clara, amplio margen, asunto intrincado y atractivo, de esos que compramos un día de invierno pensando en leerle aquella noche al amor del fuego, pero que luego, a las primeras líneas, se comprende que ha sido escrito para otro lugar y sazón, para una tarde clara de viaje, y que sólo entonces nos dará un placer totalmente exprimido y sabroso. Aunque luego suele ocurrir que en el viaje al que estaba destinado demos con un compañero de buen habla y se pase todo el tiempo en charlar, mientras el libro sigue abandonado, desoído el grito amarillo y pertinaz de su cubierta, como una virgen desdeñada sobre los almohadones. Y así pasó esta vez, porque las 2 horas de lectura lo fueron sin libro delante, con la vista puesta en un cristal, el de la ventanilla, y lo leído, imposible de encajar en ningún género literario. Andrés leía un paisaje nuevo, una nación desconocida. Cierto que la lectura no se hacía a su grado y voluntad porque él no podía pasar las hojas, y esta misión era ejercida con velocidades toscamente desiguales por el maquinista, el cual, sin duda por ser nuevo en la línea, ignoraba la profunda belleza de lo que iba revelando con torpísimo ritmo. Llegaba, por ejemplo, una página tierna, conmovedora, tan clásica en su sencillez cual la despedida homérica, escrita con cristalina frase por el curso del río, toda sembrada, como de acertados epítetos, de arbolado y verdura, con 2 o 3 imágenes soberbias, puras e irisadas nubes, coronando el período, y el tren la volvía rápidamente, a 90 kilómetros, sin tiempo apenas para leerla completa, cuando menos para aprenderla de memoria y llevársela adentrada, como deseó alojearla el corazón. Y en cambio, 5 minutos más tarde, el tren se estaba parado un rato en una página de estación de tercera, donde una vía muerta, con despintados vagones, una pared gris de depósitos al fondo y un cartel, Lampistería, por lema componían un trozo asombrosamente realista, eso sí, pero tan pobre e insignificante que no se lo explicaba uno como nacido del mismo autor, sospechando en él una interpolación apócrifa. Si aquel arroyuelo que descendía casi en cascada le prometía de lejos y por los ojos una cadena de ritmos peregrinos y libres, luego, al pasar junto a él, el maquinista, so pretexto de que cruzaban el puente, desencadenaba un fragor metálico donde se ahogaba de sequedad la gracia del agua. Otra vez cortó un delicadísimo trino de pájaro, salvado por milagro del ruido de la marcha, exquisitamente iniciado como una adolescencia, con un pitido brutal y agudo, el cual no podía tener más objeto que el de arrojar en las almas románticas de unas señoritas habitantes en aquella capital de 4ª clase, ya muy próxima, la visión biseminal e idealizada del tren de lujo, del rápido de las 4, que llevaba colgado a la cabeza y a la cola 2 grandes ciudades. Y tan inoportuno y fatal como esas preocupaciones súbitas que nos asaltan en medio de una lectura sin saber de dónde vienen, porque un viento de dentro las empuja e interponen entre nuestra atención y lo escrito un elemento extraño e impenetrable. La locomotora, inesperadamente, lanzaba aquí, hacia nuestro lado y ayudada por el viento, ahora de fuera, un humo gris y apelmazado, detrás del cual estaba huyendo vertiginosamente, expirando sin remedio para nosotros, quizá la escena más hermosa del libro. Y aún lo peor de todo fue aquella vez, cuando se desplegaba en su cimera belleza una descripción de desfiladero abrupto, todo rocas y nácar, y de pronto se cerró bruscamente el relato y quedó el cristal de la ventanilla ilegible, negro, con hosca negrura de túnel en un túnel. Ya aquello le cansó, le molestó en su dignidad de aficionado rico y ocioso que lee y goza a su capricho.
y sin hacer caso del silbido con que el tren le invitaba a la salida del túnel a reanudar la arbitraria lectura, echó mano al maletín y sacó sus 2 abultados cuadernos de señas. Porque desde algún tiempo atrás tenía costumbre de registrar los nombres y residencias de sus amigos por partida doble en 2 libretas. En la primera estaban anotados por orden alfabético de apellidos, pero en la segunda, el encabezamiento de cada página correspondía a una ciudad que llevaba a renglón seguido la lista de los conocidos que allí tenía. Andrés, extraordinariamente aficionado a ciudades y caracteres, tímidos y curiosos, a la par amigo de la compañía y de la íntima soledad, hallaba en este sistema de los 2 cuadernos interdependientes un mecanismo perfecto. 2 ruedas dentadas, gracias a cuyo engranaje, casi siempre fortuito e irregular, se decidía un día a tomar la Mala de Indias o el Oriente Expreso. Lo nuevo, lo desconocido, lo temerosamente deseado y distante, tales ciudades, apuntadas en el segundo cuaderno, sólo cobraban movimiento y vida gracias a la rotación que le imprimiera lo sabido, lo familiar, los nombres del cuaderno primero. Conocer personas, saber que un amigo había mudado de residencia, era para Andrés una ampliación del mundo posible. Y su vida, semejante a un progreso hacia una cartografía geográfico-sentimental, completa y sin huecos, donde no hubiese tierras incógnitas, donde cada ciudad, por enorme y remota que fuese, tuviera su explicación y franquía en un nombre, en un ser humano, en el recuerdo de un amor o de una amistad. Tal lugar, famoso en la historia y en el arte, no lo había visitado. No conocía a nadie allí. Pero un día, un compañero de colegio le comunicaba su traslado a aquella legación, y partía a la conquista de la ciudad inmensa, sin más armas que unas señas apuntadas en un librito, pero tan confiado como el multimillonario que acaricia la llave minúscula y acerada, gracias a la cual se abriría sin obstáculo y sin pena la enorme puerta de su departamento de caudales. Otra vez, en un hotel, conocía a una muchacha nacida y avecindada en una ciudad menor de un país histórico, ciudad que se le había aparecido hasta hoy como una isla codiciada e inaccesible, apresada en un cuadro de Primitivo, ya fuera del tiempo y sin navío que le llevara. Y de pronto, aquel punto lejano se acercaba al alcance de su voluntad, por modo mágico y suavísimo, igual que se presenta el cisne de Lohengrin. Todo porque una señorita muy blanca, de ademanes ondulosos y menudos como de pluma, le dijo una tarde: «Venga usted a pasar unos días, yo le enseñaré mi pueblo». Desde aquel instante, las 50.000 almas que el censo atribuía a aquel lugar, hasta entonces dormidas en un largo encantamiento, despertaban, devueltas a sus faenas cotidianas y multicolores, con calidad de gente que nos mirará pasar muy pronto al lado de nuestra amiga. Y al escribir en el segundo cuaderno los 2 nombres, ciudad, amigo, juntos y maridados, como en esas tarjetas de los nuevos matrimonios, un punto concreto del mundo se desnudaba de aprensión, de velada reserva y amenaza, y coincidiendo con aquella oferta, se inauguraba alegremente una línea de ferrocarril hecha hace 50 años, usada ya por tantos trenes. Miró el nombre de la ciudad a donde se dirigía ahora: Nicosia, capital menor de Europa, de un encanto elegante, tímido y reposado, como el de esa hermana pequeña de una beldad famosa, menos guapa, menos inteligente, pero que sin embargo tiene siempre un semblante sonriente y feliz, una expresión secundaria y muy suya. Junto a Nicosia había algo escrito y borrado, cual una esperanza que se abandona, y luego con letra muy reciente: Lady Gurney. Sonrió, porque en realidad a esta amiga, Lady Gurney, no le allanaba el acceso a Nicosia, no la conocía. Coqueteaba con esa realidad, la acariciaba sin miedo, como un revólver descargado y de lujo que no puede hacer daño. No conozco a Lady Gurney. Tengo muchos retratos suyos por esa manía de retratarse continuamente.
aquel tan bonito con el traje de noche que llevó al baile de Trinity, el único que no se hizo por su gusto, sino porque se lo pedí yo. Pero el mejor de todos es ese en que estamos los dos juntos, el día de las regatas Oxford-Cambridge, aquel día del beso suyo sin respuesta. Tiene escrito detrás un verso de Swinburne, no recuerdo cuál. Es divertido pensar que no conozco a Lady Gurney. Y lanzaba al aire la contradicción, la hacía volar al modo de un humo de cigarrillo impulsado por su aliento en la atmósfera tibia y recatada del vagón, siguiéndola voluptuosamente, invisible con la vista. ¿Cómo sería Lady Gurney? Ojos pardos. ¿De qué color ahora? Andar suyo, breve, enérgico y quizá hoy conquistado, cual por un ritmo misterioso y lejano, solo por ella percibido, a insólitas languideces y retardandos. Y la sonrisa de ayer, seca, intermitente, sin misterio, agrandada, expresiva y honda, clavada siempre en el rostro, disponible a cualquier momento, sin necesidad de acecho y salto como antes. Aquella evocación de Lady Gurney le causó un súbito malestar. Y como se arranca del rostro amado y sabido el antifaz de seda tras el cual nos hablaba un momento, coqueteando, y nos parecía otra y desconocida, tiró por la ventanilla el nombre nuevo y conyugal Lady Gurney, que solo tenía 6 semanas de vida, y se encontró detrás, palpitante y estremecida, con Alice Chesterfield, soltera Lady Gurney, que le tendía los 2 brazos constantes de la amistad antigua. Aunque era inútil querer engañarse, y el cuaderno decía la estricta verdad, Alice Chesterfield, escrito antes, y al lado, borrado aquello, Lady Gurney. Habría que pasarse la realidad como una punta de acero, aguda y dolorosa, una pluma, por el corazón para tachar algo, a ejemplo del cuaderno. Tacharía 2 años de vida, en Londres, en Cambridge, en Ramsgate, 2 años de... ¿El señor se queda en Nicosia Playa o en Nicosia Ciudad? La pregunta del empleado, brusca y disyuntiva, como unas tijeras, cortó el monólogo interior. Le dejó trunco, en 2 pedazos, el mejor y más sabroso, el que quedaba dentro, el del recuerdo inesperado. En Nicosia Ciudad. Aquí vivía el reciente marido de Alicia, Lord Gurney. Aquí vivía, no más que 2 semanas, su amiga casada. Y como uno de esos regalos que se cruzan por motivo matrimonial, Alicia y su esposo le habían ofrecido Nicosia, ciudad menuda y frutal, antes altísima, pendida en una rama inaccesible, rama que ahora Lord y Lady Gurney sujetaban acercándola a tierra, de modo que su amigo pudiese coger sin esfuerzo el fruto madurado a fuerza de tantas primaveras con nostalgia. Ya le pareció a Andrés que sentía en la boca un sabor deliciosamente nuevo, el zumo de Nicosia. Ya salía a su encuentro la estación central, con un ademán acogedor, gris y eléctrico, hecho de arcos voltaicos, de reflejos en los rieles, de oficiosas ofertas de los mozos. Unas pocas personas esperaban. Entre ellas buscó Andrés la figura de Alicia, y eso porque es tal la fuerza de la costumbre que se le había olvidado que estaba casada y los ojos rutinarios y torpes buscaban una silueta sola en vez de la pareja que debía esperarle. Pero no encontró nada, a nadie. Descendió del coche y de pronto vio allí, en el andén, una carta para él. ¿Cómo la había conocido? Porque el sobre no mostraba la letra redonda y muelle tan familiar de Alicia, sino una escritura angulosa y extraña. Sin embargo, estaba seguro de que aquel lacayo alto y serio que la llevaba en la mano, completando así su gesto indagador, le buscaba a él. Y así era. Esta carta de parte de Lord Gurney. El coche espera afuera al señor. No quiso leerla allí mismo. Vamos. Al salir de la estación no vio nada, ni siquiera la avenida corta y voluptuosa, toda florida de acacias, como esa mirada con que una mujer o una ciudad nos invita a seguirla, a ir más allá. Toda su alma se le había ido escurriendo hacia la mano y estaba allí pesando y sopesando la carta cerrada, tiesa, gravosa, indudablemente con algo inmenso dentro. Ya en el coche la abrió. Alicia ha muerto anteayer. Le espero aquí en el campo. Nicosia,
al primer contacto con los labios, apenas mordida, le daba el sabor más amargo de todos, sabor a tierra mortal. Se la arrancó de la boca, la tiró por la ventanilla al Valle Verde, donde se quedó toda brillante como una fruta pútrida y engañosa. Porque el automóvil, sin penetrar en la ciudad, habiéndola también mordisqueado apenas, corría ya hacia el campo, volviendo la espalda a los adioses inclinados de los cipreses del cementerio en la colina. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, las historias de un poeta, Pedro Salinas, España. Entrada en Sevilla. Salieron a las 6 de la tarde, cuando el sol de aquella calle estaba ya un poco cansado. Se le habían rendido los aceros matinales en vanas porfías por entrarse en los recatados interiores domésticos. Como era un sol de mayo, acalorado de su propio fuego, a contenderse a la sombra en un patio, en una cámara, en cualquiera de aquellos lugares umbrosos que tan excelentemente le defendían contra su mismo ardor y donde se debía de estar tan a gusto sin sol. Probó todo, velas y cierros, zaguanes y ventanos, todo impenetrable. Los toldos dorados en los patios, los macizos portones entornados y en los balcones y miradores, visillos rígidos y blancos que se le negaban como vírgenes fuertes. Si una vez se deslizó furtivamente por un alto ventanillo descuidado, tuvo mala ventura, porque fue a caer en la superficie hostil y lisa de un espejo, de donde, herido por sus mismos filos, multiplicado en visos y reflejos, salió rebotando, maltrecho, arrastrándose por las paredes, fugitivo de su propia imagen. Y tuvo que estarse todo el día en una calle soleada, melancólicamente derribada por tierra su rubia melena leonina, y tan olvidado y desdeñoso ahora ya, que las sombras avanzaban con paso quedo, de traidor melodramático, afilando el frío puñal del crepúsculo, sin que él la sintiera. Claudio bajó la escalera y atravesó el patio, que tenía un frescor y un son de agua, y todo su encanto sostenido milagrosamente como una arquitectura excesiva en la varilla vacilante y cristalina de un surtidor. Había para salir un portal oscuro y bajo, pero como la luz exterior era más esperanzada y definida que la del patio, Claudio no pasó por esa sensación diminutiva y un poco triste de cuando se sale, y antes, al contrario, le pareció que entraba en alguna parte. En efecto, iba a entrar en la ciudad codiciada, en Sevilla. Pero por lo pronto, lo que al fondo del zaguán se apercibía no era un paisaje de ciudad, sino la poderosa forma de un automóvil en espera que lo tapaba todo. Más de cerca vio Claudio que al otro lado del coche, sin dejar casi espacio para el paso de una persona, se alzaba ya la fachada de la casa frontera, y el automóvil tenía que estar tan pegado a la puerta que el primer paso que dio Claudio en Sevilla no tuvo para sustento blanda tierra andaluza, sino una faja neutra de nacionalidad lejana, un estribo de automóvil. «Aquí los señores no pisan suelo», dijo Robledo, advertida y sonriente. Y mientras ella se cubría con la fina manta, Claudio, torciendo mucho la cabeza, miró la fachada de la desconocida casa de donde salían. Cuando llegaron a ella, unas horas antes, era de noche, así que con haber sido tan feliz en su seno, aún no la había visto. Y la miró como se mira a una persona a la que conocemos muy bien interiormente, porque nos escribió muchas cartas, o porque nos hablaron largamente de ella, al verla por primera vez buscando ávidamente en su rostro corroboración o desencanto. Pero nada le dijo,
porque era una casa atractiva y reservada. La fachada blanca, ahora en sombra, mate y sin relumbre. Los dos balcones, el cierro, tenían una alegría sencilla y popular, de copla, pintada de verde en los barrotes, pero los visillos, almidonados y tiesos, la corregían apagadamente como una interpretación académica. En la baranda de la azotea había flores. Sí, inmensas flores azules y blancas, pero sin estremecimiento ni olor, porque estaban puestas a salvo de toda contingencia y peligro, de sazón y desazón, sin primavera ni agosto, pintadas, secas y brillantes, eran unos barrocos remates de cerámica. Todo en la apariencia de la casa era como las alegrías y el amor de dentro, anoche, delicioso y mal explicado. De pronto el automóvil, al primer arranque, dejó todo aquello atrás. La casa se volvió una blancura estriada de verde y desapareció prestamente, sin esfuerzo, rezagada en la visión y en la memoria, como una isla o un recuerdo que se hunde sin rastro de la tierra, o el placer que fueron. Fíjate bien, esta es Sevilla, dijo Robledo. Sí, probablemente en cuanto todo aquello se aquietara, de esta confusión de colores iba a salir limpia y total Sevilla, ofrecida como en la palma de una mano hábil en la llanada del Guadalquivir. Pero por ahora no se veían ni ciudad, ni calles, ni siquiera sus últimos elementos, casas. Todo lo que aprehendían los ojos eran fragmentos, cortes y paños de muros, rosa, verde, azul, y de trecho en trecho, como un punto redondo y negro que intenta dar apariencias de orden a una prosa en tumulto, un portal en el que se hundía la mirada siempre demasiado tarde, porque apenas llegaba a la cancela y dudosa de por cuál de aquellos geométricos pasajes entraría en el presentido patio, ya empezaba de nuevo otra cosa, dejándose atrás aquella. Una pared de colores, la arista de una esquina brusca, una reja, cerrada casi siempre, pero que una vez mostró con patética prisa, cautiva detrás de sus barrotes como una gacela, una luz tiernísima y sin nadie de cuarto habitado, de cuarto de donde se acaba de ir, a donde volverá dentro de un momento alguien que nunca veremos. De pronto, en un cruce, la calle por donde iban hizo un esguince, se torció a la derecha, escapó, toda ondulada y colorinesca, como una huida de gitana. Pero no, se había equivocado la vista. Esa calle fugitiva era otra y no la suya. Otra que arrancaba de allí y se confundía con ella, toda igual y deliciosamente distinta, y por eso el corazón creyó que la perdía, dudoso y engañado, como aquella mañana en que siguió a la hermana de la mujer querida unos instantes, por la semejanza a lo lejos de sus siluetas. Se le desvanecía a Claudio la Sevilla convencional de los panoramas, definición lejana en el paisaje con dos líneas, caserío, giralda, que se cortan con una belleza estrictamente geométrica. La ciudad no se definía lejos, depurada y distinta, sino que vivía cerca, complicadísima, esquiva siempre a la línea recta, complacida como cuerpo de bailarina en gentiles quiebros y sinuosidades. Sus intenciones mudaban rumbo constantemente y a fuerza de no querer nada seguido, de cambiar sin tregua, mostraban una voluntad poderosa y en el fondo rectilínea, de suerte que, sobreponiéndose al albedrío humano, no iba el hombre en ningún momento allí donde su propósito le impulsara, sino donde el capricho de la ciudad, su alma voluntariosa e indómita, la atrajera para placer o dolor, exquisita duda, con halagueros y variados recursos itinerarios. Imposible estarse quieto aquí en estas calles onduladas y penetrantes como frases nocturnas, pero imposible luego ir a otra parte, servirse de aquellos viales para el logro de un designio insertándolos en calidad de medios en una empresa racional superior a su complicada norma. Había que andar por Sevilla, abandonado, como flotante en aguas invisibles de estos cauces secos, marchar sin adónde, querer ir, pero sin ninguna llegada, arrastrado por estas corrientes sin caudal en un automóvil, góndola sin rumbo a la deriva.
¿dónde estaría Sevilla? Sin duda por estas venas azules, por estas venas rosadas que no tenían nombre de venas, sino de calles andaluzas, Aromo, Lirio, Escarpín, se había de llegar a su corazón recóndito y difícil. Cada visión nueva era la aventura final, el último encantamiento, y sin embargo a cada visión se sustituía inmediatamente la de al lado, lo mismo que huye una nota de la cuerda donde nació, porque en la voluntad del ejecutante ya hay otra esperando, que la alcanza y la completa. Y era preciso que la imaginación juntase tal trozo de blanqueada pared, aquel zaguán, una cancela, con la perspectiva no suya, ésta ya se había evadido, sino de la casa vecina, y poniendo sobre todo esos balcones y terrazas ajenos, y un cielo visible pero convencional, reconstruyese idealmente lo que por angostura de la calle y rapidez de la marcha no cabía, verdadero en la visión. Y por eso la ciudad, tan real, tenía un temblor de fantasmagoría, un inminente peligro de que al no poder tener juntos, arbitrariamente ensamblados en la imaginación, todos aquellos fragmentos que en realidad estaban perfectamente unidos, se viniera todo abajo, en un terremoto ideal y pintarrajeado como los que se muestran con comento de romances en los cartelones de las ferias. Estaba viendo Sevilla y aún tenía que seguir imaginándola, y la ciudad le era, tan dentro de ella, algo incierto e inaprensible como una mujer amada, producto de datos reales, pero dispersos y nebulosos, y unificadora, lúcida fantasía que los coordina en superior encanto. Sintió ganas de mirar más de cerca, de bajar del auto, pero en el mismo momento en que iba a decirlo así, a una vuelta brusca del coche, el bolso de Robledo cayó al suelo y se desparramaron sus contenidos bienes. Robledo y Claudio se inclinaron al mismo tiempo para recoger las cosas caídas. Fue largo, hubo que quitar la manta, explorar en los rincones y, como se tocaron sus manos, ver subir el color al rostro pálido de Robledo. Verle luego irse avergonzado de sí mismo, blanca otra vez por rubor del rubor. Al finalizar el episodio, Claudio, que no había percibido de vista en la memoria la calle dislocada y multicolor, se encontró, como la última cosa perdida en el fondo del auto, con su deseo de bajar, y dijo antes de alzar la cabeza: «Oye, ¿por qué no ir por un rato a pie por aquí?» «¿Por aquí?», contestó Robledo, «si esto es muy feo». Incorporado ya, miró alrededor suyo. En efecto, era muy feo. En los 2 minutos de la búsqueda, casas de colores, calles, Sevilla, todo había desaparecido, entrevisto y maravilloso, vuelto acaso a la caja de engaños del prestimano, delicia huida. Y ahora estaban en una calle ancha, de trazado moderno, con altas casas grises y al fondo el campo, fin de Sevilla. El asombro y el dolor de Claudio iban a quedarse sin expresión cuando de pronto la bocina del auto, comunicada por misterioso conducto de su corazón, lanzó un rugido plañidero y ronco, disfrazado de aviso al inexperto transeúnte, pero en el que se reconocía muy clara, hoy y empapada de siglos, la desesperación impotente y grandiosa con el que el burlado egipán ve cómo se le escapa de nuevo la ninfa esquiva y deseada. En Literatura para Oír han escuchado las historias de un poeta, el español Pedro Salinas.